Hola, hola. Hola, hola. Gracias. Muy buenos días. Primero saludar a nuestros senadores, a Cecilia Moyubiri, a Misrael Mamani, Claudia Ewe, Walter Jesús Justiniano y nuestra senadora Neila Velarde. Muchas gracias por asistir a este gran e importante evento de mucha importancia para todo el sector productivo, no solo del Beni, sino de Bolivia, en especial ahora para nosotros los ganaderos. Ahora estamos acompañados por el doctor, aunque no parezca, pero mi profesor de Derecho Constitucional también estuvo de mi tesis, el doctor Jorge Antonio Abún Rojas, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado de Madrid, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, director ahora del Banco Ganadero S.A., miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Derecho Iberoamericano del Derecho Procesal Constitucional, del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y de la revista de Cuadernos Constitucionales de la Universidad de Valencia. Es catedrático de posgrado de universidades públicas y privadas. Ha sido fundador y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, presidente del Consejo Técnico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio y Servicios de Santa Cruz, CAINCO, miembro del Consejo Nacional de Preconstituyente y Autonómico 2006 y miembro del Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional del 2001. Es autor de una decena de libros de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, entre los últimos, el constitucionalismo popular y neoconstitucionalismo. Estudio Crítico 2021, sus ensayos y artículos han sido publicados en libros colectivos y revistas en Argentina, Brasil, España, Chile, México, Perú, entre muchos otros países más. La verdad, doctor, es un agrado tenerlo aquí. Muchísimas gracias por su desprendimiento. Él viene de una forma como un amigo del sector productivo, preocupado, al igual que todos nosotros, igual que nuestros senadores, que gracias a ellos logramos un aplazamiento del tratamiento de la ley, del proyecto de ley PL 240, quebrado 2023-2024, ahora ya puesto en la gestión 2024-2025. Estamos, doctor, con mucha incertidumbre. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos violados por las leyes actuales. El Decreto Supremo 5203 con su reglamento específico es inconstitucional e ilegal, arbitrario, inconsulto, desproporcional. Y ahora, como desayuno me pasaron desde la ABT, ya se encuentra reglamentado el Decreto Supremo 5225, que es el decreto de la pausa ambiental, el cual en el fondo sí reglamenta. Tuvieron cuidado por fin en hacer un decreto de parte del Ejecutivo. Sin embargo, no tocaron la disposición final primera en la cual modifica la Constitución, viola el principio de reserva legal y entre otros. Y estas dos leyes se ven traducidas en el PL 240, en su artículo 5. Y usted, mejor que nadie, nos va a dar las pautas y sobre todo va a transmitir a estos senadores de nuestro departamento que son comprometidos con nuestra región y agradezco públicamente entre todos ustedes y todas las personas que se encuentran en la plataforma el compromiso que han demostrado, no de ahorita, sino que vienen luchando desde el primer momento que se presentaron muchísimos proyectos acerca de esto. Sin embargo, hubo una fusión inconsulta, nacida desde el altiplano para arreglar al oriente boliviano, en vez que del oriente boliviano vaya para allá. Entonces, doctor, le doy la gracia, la bienvenida y quedamos atentos a su explicación acerca de este proyecto de ley. Gracias, Coyetí. No, para mí es un gusto de verdad poder asistir, estando próximo al aniversario de este departamento. Y obviamente, como decía el doctor Manso, también
soy una persona que siempre ha estado vinculada al sector agropecuario. Entonces, antes que nada, agradecer al presidente, capitán, muchas gracias, no solo por la invitación, sino también por a Marco, su iniciativa, a todos los amigos, a todas las autoridades que están presentes. Y obviamente agradecerles también por el hecho de que han tenido estos grandes compromisos con no solo con el concepto de productividad que es en el fondo. Nosotros, sin desconocer, entiendo yo, el medio ambiente, buscando el equilibrio, diversos conceptos, porque el drama de la legislación es que toca solo una parte y se olvida que es un sistema, lo que significa población, medio ambiente y todo. Creo que ese es un punto clave. Bien, se me ha invitado a compartir con ustedes algunos criterios sobre el proyecto de ley 240, que como ustedes, la mayoría sabe, fue paralizado en su tratamiento y eventualmente va a volver a ser iniciado, suponemos, en la posterior legislatura, y queríamos, en razón de eso, aportar algunas ideas de cómo vemos ese proyecto, cuáles son sus flaquezas y obviamente si tiene cuáles son sus virtudes también. Entonces, la idea central es analizar ese proyecto de ley 240. Sin embargo, ese proyecto de ley 240 se llama Ley de Bosques y otros servicios de vida a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Dado que en ese proyecto se establece el cuadro de multas, se establece lo que es la quema, lo que es el desmonte ilegal, naturalmente, antes de abordar ese... No sé si me escuchan bien. Antes de llegar ya al proyecto de ley, es imprescindible que veamos qué ha pasado este último año, porque es donde, como en ningún momento se ha presentado la situación ambiental y también la situación de los productores. Y en este periodo, miren ustedes, ¿qué ha pasado? Las explicaciones que se han pretendido dar de por qué hubo las quemas que hubieron, por qué hubo la situación de deterioro ambiental que hubo, lo primero que hace la gente decir son los productores. Y además son los productores agropecuarios. ¿Cómo llegan a esa idea? Eso es lo interesante de descubrir. Porque dicen, porque hay, y en eso contribuyó equivocadamente, entiendo yo, en ese concepto que hay la Fundación Solón, que dijo, estas son las leyes, perdón la palabra, malditas que provocaron, dice así, estoy utilizando. Dicen que por un lado provocaron el desmonte ilegal y por otro provocaron las quemas. Y uno revisa el listado de leyes, ¿ya? Y obviamente uno no puede discutir que otra persona entienda o no entienda lo que él quiere, pero no puede ser tan ingenuo de no entender qué objetivo tiene lo que esa persona está insinuando, está diciendo. Entonces, allá en la Fundación Solón, pero yo, como profesional, no puedo aceptar sus conclusiones, sus prejuicios, porque está entendiendo absolutamente mal el ordenamiento. Y voy a entrar a este punto para que ustedes vean lo equivocado que estamos. Quienes han repetido eso. Primero, ellos dicen que entre las leyes incendiarias, la ley 337, la ley 502, la ley 739, la ley 741, obviamente también la ley 1171. Miren ustedes los paradójicos. Vamos a ver luego. Un apunte de la medida de lo posible sobre la ley 1171, porque ustedes mismos saben que se discutió si estaba o no en vigencia, ya por la disposición transitoria. Pero ya era incendiario. La ley decreto 39C. No puede uno como decir esas leyes han permitido la quema, porque en realidad primero tiene esa ley objeto ya ver si es la ley el problema o si son situaciones de práctica violatorias de la ley, ajenas a lo que el ordenamiento jurídico manda.
Y miren ustedes, la ley 37, vamos a tocar 2 o máximo 3 para no detenernos mucho en eso. La ley 337 dice, objeto. El objeto de la presente ley, y se los leo literalmente, es establecer un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmonte que se hayan realizado sin autorización, escuchen esto, entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011. A ver, ¿cómo va a ser incendiaria una ley que dice que lo que pasó el año de la pera no supone y les vamos a rebajar la pena, lo que sea? No tiene lógica. Y obviamente esta ley fue modificada por otras normas que ampliaron ese periodo de perdonazo y llegó hasta el 2017. ¿Ya? Entonces, para no entrar a mayor detalle, esa ley no puede ser calificada de incendiaria porque no tiene nada que ver con el presente. Podríamos, sí, utilizando ya no el contenido de la ley, sino lo que a veces las leyes procuran como esa cultura, digamos, decir, no, es que como le perdonaron a los anteriores, la gente que queme ahora también será perdonada. Puede pensarse eso, pero eso está fuera de la ley. Y por otro lado, esa es la práctica en todos los ámbitos. Ustedes ven, el municipio, el gobierno departamental, el gobierno nacional, los 3 primeros meses para recaudar fondos tributarios dicen, les perdonamos no sé cuánto y además le vamos a pagar el descuento. O sea, esa es la práctica boliviana, más allá de esta ley o de estas leyes que primero determinaron un periodo y después ampliaron, pero nunca llegaron al 2023 ni hablan del monte futuro, ni las quemas futuras, hablan de un pasado, ¿ya? Y solo un apunte. Si yo pienso, si esas leyes son en hecho, se refieren a un periodo histórico en los que no hubo la cantidad de quemas que existe ahora, la verdad que no puede ser el problema de esa ley. Un punto de vista lógico. O sea, porque si en esos años hubiese habido un problema ambiental como el que sucedió el 2024, uno podría decir, no, pues que la ley lo permitió, la ley lo provocó, o fue muy tolerante, no, lo que sea. Pero en este caso concreto, lo que quiero demostrar es que no tiene nada que ver, o por lo menos yo no le hallo la relación, ¿no? Más allá de lo que diga la fundación solo. Y lo que me ha preocupado es que esos preconceptos sobre lo que es el productor agropecuario se han extendido en muchos opinólogos, en mucha gente tiktokera, por último, que hoy día crea cultura, ¿no? Porque dicen, es que es así, porque ya lo vio, ya se difundió. Entonces, ese paso de hablar sin entrar a la propiedad de las cosas es terrible porque nos indispone entre bolivianos y nos impide, creo yo, el desarrollo real del país, porque nos estamos confundiendo de enemigos, para mí, ¿ya? Luego dice que la otra ley, y con esta nos vamos a detener solo en esa, la expansión de las fronteras agropecuarias, la ley 741. 741 del 29 de septiembre del 2015. ¿Qué dice esa ley? El artículo dice, la presente ley tiene por objeto autorizar el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades comunarias. El concepto es ese, ¿ya? Podríamos decir aquí que esta ley, podríamos pensar, al permitir que los pequeños productores puedan quemar 20 hectáreas, se descontrola el fuego y se incendia. Podríamos pensar, estamos pensando eso hipotéticamente porque no puede que también haya mecanismos de control que evite que eso suceda. Pero es imposible otra vez, a partir de esta ley, acusar y además lo dicen, ¿no?, los grandes empresarios y ganaderos del Beni Santa Cruz. O sea, ¿cómo llega de 20 hectáreas usted a relacionarme a mí, productor mediano o productor grande, sin que la norma se refiera a ello, porque no está permitiendo el desmonte ni la quema en propiedades agropecuarias mayores a la pequeña propiedad y en esta extensión? Entonces, ese es un punto que creo yo que es importante limpiar, como se dice, para entrar a entender lo que es el proyecto de ley 240. Y quiero detenerme ya, para no hacer muy largo el antecedente, en la ley 1171. La ley 1171 fue criticada enormemente.
Curiosamente, enormemente como una ley incendiaria, quiero decir, y como parte de la normativa que está permitiendo las quemas y el desmonte y todo lo que ustedes quieran. Miren ustedes, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se aprobó un decreto que era el que establecía la tabla por quemas, desmonte, y venía a reglamentar la ley forestal de ese entonces. Sale la ley 1171 y en su disposición transitoria, ustedes recordarán que ha sido un elemento de debate, dice que se darán 60 días para que se reglamente y entrará en vigencia. ¿No? Se ha hecho todo un debate acerca de la vigencia o no de la norma, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, si esa norma para algunos no estaba vigente, o sea, ¿cómo puede producir efectos? ¿O cómo puede justificarse en ella las acciones de las personas? O por otro lado, si esa norma estaba vigente, fíjense ustedes lo que sucede. Esa norma lo que hace es también establecer pautas normativas y la tabla de sanciones para quema y desmonte. Antes había un decreto y esta ley lo que hizo es aumentar en 200 o 300% del decreto de Gonzalo Sánchez Lozada el costo de las multas, ¿ya? Un 200, 300. Pero primero fue una ley, ¿ya? ¿Por qué hago esta precisión? Cuando se va a regular derechos fundamentales, como es perder una propiedad o que le menoscabe en su patrimonio, tiene que ser solo mediante ley, no puede haber un decreto. Quiero decir con esto que el decreto Gonzalo Sánchez Lozada también estaba equivocado porque le faltaba que ese contenido se manifieste por ley. Punto. Pero en lugar de reglamentar la ley 1171, en el año 2024 se emite dos decretos. Uno que establece otra tabla, o sea, ni sabe que existía la ley, se olvida de eso, no reglamenta, ignora lo que manda la ley y saca otro decreto, ¿ya? Y además luego está el decreto de la pausa ambiental, que por lo que mencionaba el colega quisiera después hacer un apunte sobre la reglamentación que está en curso. ¿Qué sucede? Ese decreto establece un aumento de los valores de multa en 1.500, entre 1.000 y 1.500 veces en relación al decreto anterior, quiero decir, ¿no? Porque para ese decreto no existe la ley. La ley está acá y los decretos, entre ellos están hablando, porque el decreto actual dice, se deja sin efecto el decreto anterior. Ese aumento tan manifiesto de los valores de las multas, primero no tiene ninguna referencia técnica, no tiene, o sea, lo pusieron así, mientras más alto mejor, como decimos. Sin embargo, reitero, ese decreto no puede tener vigencia frente a una ley, no puede, no existe en el ordenamiento jurídico manera de que... Porque sucede que la ley 1171, si dice, le doy 60 días al Ejecutivo para que reglamente, no está diciendo que en 60 días, si no se produce el reglamento, no va a valer la ley, sería un poquito incoherente, ¿no? Lo que está diciendo es, oiga, señor Ejecutivo, tiene que hacerlo pronto porque esta ley va a entrar en vigencia de 60 días a la inversa, porque no puede el legislativo estar dependiendo, o menos, como ha sucedido en este caso, que se olviden de la ley y que saquen un decreto que diga lo contrario de la ley, o exactamente en 1000 veces más las... Dijo, porque son los legisladores los únicos que pueden establecer obligaciones sobre los derechos fundamentales. Entonces, para mí, la ley 1171 está vigente, es aplicable, exista o no exista reglamento de eso. No puede, porque estaríamos ante la incoherencia de que si el Ejecutivo no hace algo, no valen las leyes. O sea, es terrible. Sería un... Y no digo que hay alguna parte de esa ley que necesita, alguna parte que necesita una reglamentación. Bien, puede ser. Pero todo lo que no necesita, como por ejemplo, que la multa es tanto, ¿qué reglamentación va a haber esto? Me tiene que cobrar lo que dice ahí, punto. Porque eso me lo cobrará Juan, me lo cobrará Pedro, ni me interesa. Pero yo voy y pago y es eso. No, pero aquí está el decreto, no sé qué. En un Estado de Derecho, yo estoy opinando en un Estado de Derecho, ¿no? O sea, ya lo que sucede en la vida real, eso de ya los discursos como lo de la Fundación Solón y todo eso,
y mucha gente que tiene una posición, digamos, lineal sobre las cosas, sobre un tema tan complejo que lo vamos a ver luego. Y con esto termino esta parte de la introducción normativa. ¿Ya? El decreto de la suspensión de la quema, el problema para mí esencial es que no tiene un plazo. Yo no sé cómo van a reglamentar si ahí no dice que es 1 año, 2 años, 3 años. ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo bien preciso. En el decreto de ayer que se saca para importar diésel, que también es parte de lo que es la productividad, dice que se importará por el periodo de 1 año. A ver, imagínense ustedes, voy a construir yo, porque tengo que construir seguramente tanques, así, para 1 año, o sea, me está diciendo que no lo haga. En este caso está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, porque está diciendo no hay plazo. Entonces, ¿para qué me va a reglamentar si ya me dijo que no puedo quemar nunca, que no puedo desmontar nunca? O sea, se acabó la discusión para mí, porque el decreto ese no contiene un plazo, ¿ya? Y toda pausa, desde el nombre mismo, desde la palabra mismo, pausa, se refiere a un tiempo determinado. Uno va al diccionario de la Real Academia, todos lo sabemos, y dice ahí, tiempo determinado entre una fecha y otra. Listo, si dice 1 año, 2 años, está bien, no sé. Pero lo veremos luego. Ahora bien, quiero hacer una evaluación, cómo han considerado y qué expresiones ha habido de los sectores productivos, del gobierno y de otros sectores sobre este proceso de norma y lo que ha sucedido el año 2004. La CAO presentó un informe señalando que no se le podía atribuir solo al sector agropecuario grande, por decirlo así, el tema de las quemas, porque en realidad la mayoría de las tierras hoy día en Bolivia, y voy a poner los números que ellos ponen, dice, el sector agropecuario está compuesto por grandes, medianos y pequeños productores que posee solo el 29% de las tierras en Bolivia. ¿Ya? De este departamento, y el 78% de los incendios se han registrado entre julio y septiembre en tierras fiscales y comunidades indígenas. Bien. Nos da una pauta y nos dice, a ver, el estudio que he hecho me dice que también se han dado incendios en comunidades indígenas y en tierras fiscales. Es un punto importante, porque lo que está diciendo la CAO es, aquí hay que buscar a un culpable y que hay otras víctimas, ¿ya? Y voy a tomar un ejemplo que decía Jorge antes, decía, no, digo, tengo un vecino, pero vamos a omitir esa parte. Dice, había un incendio que venía a mi propiedad y quemaba la mía, ¿ya? Y bajo la legislación vigente del proyecto de ley 240, el incendio que sucedió en su propiedad, miren esto de increíble, un poco el final, pero el Estado, el gobierno, va a cobrar del incendio del vecino, digamos, y de lo que le quemó a él, y lo va a multar. Él, que sufrió, que tiene que reparar sus potreros, sus animales, los árboles, su problema, digamos. O sea, solo piénsenlo, que eso es lo que está diciendo el proyecto de ley 240. Bien, pero volvamos. Entonces, el gobierno, a través del ministro del área, refuta estas opiniones de la CAO, este informe de la CAO, y dice lo siguiente. Lo que sucede es que la CAO ha medido los puntos de fuego y no la cicatriz de la quema, ¿ya? Y si nosotros, dice él, no consideramos ese método y consideramos el nuestro, se han quemado, escuche, dice él, 5.400.000 hectáreas de propiedad privada y 5 millones de tierras fiscales. Como las tierras fiscales no podemos discutirla porque es una responsabilidad del gobierno, aquí diría, lo que le faltó al razonamiento de la autoridad del área es la siguiente. Pero dígame una cosa, en esos 5 millones de hectáreas que usted dice que se han quemado de propiedad,
todas las propiedades que existen tienen una cicatriz de calor. Eso me está diciendo. Que en cada propiedad ha habido o sea, es una locura, digamos. Es una locura. Eso no aguanta una mínima lógica. Porque si su concepto es la cicatriz, entonces él tiene que decir, hemos encontrado cicatriz en no sé cuántos puntos y eso es lo que ha disparado el incendio. Y ahí podríamos saber si esa cicatriz están en tierras fiscales, en propiedades privadas, pequeñas, medianas, grandes, en fin. Bueno, y finalmente hay unos datos sobre este mismo tema de la Fundación Tierra que lo cito solo a efectos después de poner un ejemplo con el proyecto Ley 240. La Fundación Tierra dice, el 97% de los incendios forestales se concentraban en el departamento de Santa Cruz y Beni del total, es decir, 10.000 hectáreas quemadas, el 58% en áreas boscosas y el 42% que no es bosque, dice, pero en realidad quiere decir a las propiedades privadas, ¿ya? Entonces, el daño que han sufrido las propiedades privadas, pequeñas, medianas y grandes, es alrededor, en una extensión medida de 5,5 millones y coincide con lo que decía el ministro de la Ley. Bien, pero entonces lo que nos interesa es qué tratamiento le da el proyecto de Ley 240 a esa situación. Bien, entramos al proyecto de ley. En el proyecto de ley, miren ustedes este dato. Es un dato literal que se lo voy a leer. En la exposición de motivos dice lo siguiente. En el año 1992, el 68% de la propiedad agraria se encontraba en manos de empresas y mediana propiedad. Solamente el 30% en manos del solar campesino, pequeña propiedad y propiedad comunaria. ¿Ya? Eso habla de 1900. El año 2021, dice, esta situación se transformó radicalmente porque se consolidó el 56% en propiedad de pequeños sectores indígenas y propiedades colectivas. Bien, miren ese dato. Miren de alucinante que es para mí ese dato. A ver, señor, usted me dice al principio que todos los productores medianos y grandes son los que queman y me dice después que ahora la propiedad que antes era en un porcentaje casi de 70% en medianos propietarios o ganaderos, no habían las quemas que ahora hay, y ahora que está, como usted quiere, según dice, porque ha hecho una revolución en manos de pequeños, las quemas se han producido, no cuadran sus datos. Hay algo que no es coherente ahí. ¿Ya? Solo, y eso es la exposición de motivos de la ley. O sea, si su problema es la empresa, entonces, y lo ha logrado reducir sustancialmente desde el 68% al 30%, alrededor del 30%, debería haber, pues, bajo su lógica, menos quema, menos incendio, menos desbosque. O sea, usted me está diciendo esto, yo solo estoy considerando la información que me está dando. Ese es un primer concepto del fundamento de la ley que me parece manifiestamente incoherente y que acredita que no tiene razón en lo que va a proponer. Después, la ley tiene varios artículos referidos a, digámoslo así, a aspiraciones, es decir, que entre todos los funcionarios de las distintas oficinas del gobierno nacional, subnacional, municipal, debemos coordinarlos y ya cosas como eso, debemos ser más diligentes en el trabajo, tal. Eso para una norma es inútil, digamos, porque si no le da plazo, no les tarea, le da. Y porque además ese relacionamiento es natural, las autoridades tienen el deber de hacer eso, porque entre el Ministerio de Medio Ambiente, el INRA y todo, tienen que coordinar su trabajo, eso no necesita que esté manifestado en una ley expresa, porque está en todas las leyes que crean cada una de esas instituciones. Pero es curioso que haga tanto énfasis la ley en este punto, porque supone que está justificándose el que no lo hayan hecho antes. O sea, como que me está curando en salud. Es que antes no lo podíamos hacer porque no había la ley. O sea, no, señor.
era su deber desde siempre. Pero, como le digo, eso es un contenido meramente, digamos, no efectivo, sino discursivo, que trata de cubrir eso. Ahora bien, entrando a lo que es esencial en esta ley, en este proyecto de ley. El artículo 5, que establece lo relacionado a la quema, desmonte y reversión, perdón, el artículo 5 empieza diciendo esto. El desmonte ilegal, la quema ilegal son consideradas contrarios al beneficio de la sociedad y el interés colectivo, en consecuencia implican el incumplimiento de la función social y la función económica social. Está agarrando, si quieren ustedes, tanto a la pequeña propiedad como a la mediana y a la grande, ¿no? Porque dice función social y función económica social. En realidad, este artículo, que es la base sobre la que se construye el proyecto de ley, a pesar de que los tiempos no coinciden para lo que voy a decir, pero es manifiestamente lo mismo que intentó el Procurador General del Estado al sacar sus resoluciones procuraduriles, en las que, a través de una interpretación estrambótica, decía que la propiedad debería revertirse, la propiedad que no cumple la función social, porque ha habido una quema ilegal, ¿ya? Miren ustedes, la quema ilegal es no tener el permiso, ¿ya? En el ejemplo que yo les ponía, que mi propiedad se quema porque el vecino se descuidó, por lo que sea, no tengo permiso yo, entonces es una quema ilegal. Entonces me cobran la multa y después discutiré no sé dónde para que me devuelvan, y mientras tanto tengo que reparar el daño. No entiende la legislación que el lugar en que se produce un incendio, sea accidentalmente, sea en una comunidad indígena, sea en una pequeña propiedad o una grande, no se reduce a la propiedad donde se originó y daña a otras personas, pero también comunidades indígenas, también pequeños propietarios o también medianos o grandes, que resultan víctimas de eso. Y si la ley no identifica eso, la verdad, no sé qué ayuda le está prestando al productor. Entonces, hizo esta ley es traducir o darle carne a una interpretación, como les decía, que hizo el Procurador General del Estado, cuando estaba el doctor Siles antes en la Procuraduría. Y naturalmente generar una situación de desprotección de la normativa, ¿ya? Otro elemento importante a considerar es cómo se trata las quemas y desmontes en tierras fiscales y cómo se tratan las tierras y desmontes en áreas privadas. El daño es el mismo, digamos, desde un punto de vista lógico. No. Miren lo que dice el artículo 10. Dice, quedan prohibidos los desmontes mecanizados y fiscales de vocación forestal, áreas protegidas, reservas forestales, sitios Ramsar, bosques de protección forestal. En todas las fiscales queda prohibida, y termina diciendo que esas personas que hagan eso serán, en caso de incumplimiento, los infractores serán sujetos al inicio de acciones legales que correspondan. O sea, nada más. El juicio penal, las responsabilidades civiles futuras, pero nada más. En cambio, en la propiedad privada establece, porque en ese caso, entiende el redactor de la ley, que sí hay una persona concreta que lo puede encontrar donde se inició el fuego. Pero, vamos a ver, otro artículo dice cuál es el fin de las multas. ¿Cuál es el fin? En esta ley dice cuál es el fin de las multas que ha cobrado. Entonces, el que quema una tierra forestal o un bosque, se le van a iniciar las acciones penales. Al que suceda lo mismo en un predio privado,
primero paga una multa y después le van a iniciar las acciones penales también y civiles. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia de conceptos si el daño medioambiental es el mismo? Si, es más, a la inversa, debería ser más bien más caro quemar un área de bosque que quemar un pasto que resulta más fácil de reponer, digo. Entonces, ahí hay un concepto que pretende extorsionar al propietario privado. Pequeño, o ya dijimos, porque el concepto de función social también lo es, pequeño, mediano y gran empresario. ¿Ya? Y para dar más la cereza, cuando este proyecto de ley dice destino de la sanción, desde un punto de vista lógico uno podría pensar, no puede ser otro que el reparar daño, eso es pensar para decir eso. No, es que eso no es así. El 50%, dice el artículo 37, mire, se los voy a leer. Las sanciones pecuniarias en aplicación de la presente ley serán distribuidas de forma equitativa en partes iguales entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social y el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra establecido en la Ley 300 del 15 de octubre del 2002. ¿Qué sucede? Por un lado, eso es meramente para la administración. Y saben, el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra es un fondo que se constituye, que es todo muy válido, todo, pero que tiene por función invertir recursos en relación al cambio climático. Cuando el cambio climático es un tema mundial, digamos, tenemos que hacer relaciones con otros países, porque creo que poco se podría hacer en un país si no hay una coordinación, porque el cambio climático se produce universalmente. Pero, además de entender que eso es bueno y es necesario que lo hagamos para mitigar el cambio climático, no entiendo yo qué tiene que ver la multa que yo pagué por un incendio que provoqué, de que se pierda en la administración o invirtiendo al cambio climático, y la quema de aquí nadie se acuerda. O sea, una extraordinaria manera de generar una disociación total de lo que busca la ley proteger. No lo veo que lo esté protegiendo, porque lo que tendría que reparar es lo que se queda, ¿no? Creo que esos son los aspectos capitales de este proyecto de ley que no guardan concordancia. Y por eso podemos concluir de la siguiente manera. Primero, como les decía, esta ley tiene una intencionalidad de, no sé, porque en Bolivia es así, de proscribir que uno crezca, de proscribir que uno mejore sus condiciones de vida. Y bajo la falsa protección del medio ambiente, que en todo caso yo también considero que debe protegerse, pero debe protegerse en un equilibrio de todas las necesidades que existan, porque más o menos nos proponen, protejamos el medio ambiente y que los seres humanos se mueran de hambre, eso no tiene lógica. Tiene que haber un equilibrio entre la productividad, lo que puede generar eso en valores, en producción para que las personas se alimenten debidamente y vivan cómodamente, y naturalmente el medio ambiente es un equilibrio imprescindible, pero no así, de este modo en el que golpeamos a uno y ni siquiera mejoramos el otro, que estamos argumentando para la multa. Gracias. Y un detalle más. Cuando se habla de que el sector productor, digamos, sea pequeño o grande, produce quema con el fin de quedarse con la propiedad, se omite una cosa esencial. La legislación agraria hoy día no permite que una persona se dote. No permite, no existe la dotación. Entonces, si yo quemo al cohete, como decimos, no me va a servir de nada. Porque si en el mejor de los casos yo lograra, digamos, hacer unos caminos para tratar de comprar esa tierra va a adjudicación pública por mandato de la ley INRE. Entonces, van a haber otros compradores y también me van a subir el precio. O sea,
los miedos que tiene la función gubernamental sobre lo que es el predio, porque no hay modo, como sucedía antes de la ley 1715, de que quien entraba a un predio y hacía trabajos tenía derecho a la posesión. Ese concepto ya no existe, y a la posesión y a la propiedad, ¿no? Solo con 2 años, que seguramente en ese tiempo estuvo bien porque el país era muy amplio en su frontera, había poco trabajo en el campo y quizás se justificaba, no lo sé porque habría que estudiar. Pero desde 1996 la legislación boliviana no permite que uno se ingrese para tomar. Y todas las personas que eventualmente sean comunarios, sean colonos, sean interculturales o sean personas individuales, ingresan y chaquean no tienen propiedad, están ilegalmente ahí. Entonces, no entender la figura de cómo funciona la propiedad hoy día, la propiedad agraria, no lleva a un buen resultado. Y finalmente, hemos dicho que el que cobra la multa es el Estado y lo reparte 50% para la administración y 50% para el fondo. Pero de todo lo quemado, mire lo que se ha quemado, pero se han quemado propiedades tan afectadas por el que inició el fuego a otro lado o que él tiró un cigarrillo en el camino. Y a nombre de mi propiedad, el gobierno pero sí podía iniciarle un juicio al que hizo la quema, claro, y después de 5 años, esa persona primero pagó la multa, que era de 1.500, y yo tengo que, en lugar de ocuparme de mis labores, hacer un juicio, no sé dónde, porque tendrá que ser un pueblo, ¿no? Y recién recuperar con lo siguiente. Con lo que, si el INRA viene a verificar y encuentra que su propiedad está quemada, quiere decir, como dijimos al principio, que usted no cumple la función social y debe ser revertida. Espectacular, ¿qué puedo decir? Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Podemos establecer 4 puntos de la exposición. La primera, que esta ley, al igual que los anteriores decretos, al igual que el dictamen procuratorial, es una ley que tiene una finalidad sancionadora. No le interesa el tema de mitigación, prevención de los incendios, que no se nos quemen entre infraestructura. Segundo elemento, es una norma que es hecha para recaudar plata, para repartir, para dar el sistema productivo. Tercero, así que la propiedad agraria, usted habló claramente que la ley INRA establece que la posesión antes del 18 de octubre es legal, después no, y todas las posesiones posteriores pues son ilegales. Sin embargo, yo le cuento que la política ahorita del Estado, hemos visto con miles de comunidades, queman, destruyen, se meten, después presionan y legalizan. Esa es la primera política, violando todas las normas y la Constitución. Lo que queda una duda, doctor, es la siguiente. En el principio no idem, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y tampoco nadie puede ser sancionado por el mismo hecho. ¿En dónde queda el derecho del productor que fue damnificado, que gastó muchísima plata por tratar de apagar ese incendio, que se quemaron sus bienes, que se quemaron su mejora, que se quemó su ganado, si ya lo sancionó el otro? Ya hubo la pérdida de propiedad. El artículo 5 de esta ley, me voy a permitir leerla, doctor, para que nos aclare un poquito más y puntualice, y escuchen nuestros senadores, que son nuestros guerreros, que van a ir a destruir lo que la senadora Requema habla.
El desmonte ilegal y la quema ilegal son considerados contrarios al beneficio de la sociedad e intereses del colectivo. En consecuencia, implican el incumplimiento de la función social y la función económica y social. Y como todos sabemos, cuando no se cumple ni la función social, que es vivir ahí, que son las pequeñas propiedades de las comunidades indígenas, interculturales, ¿no? Y las medianas propiedades y las empresas son las que cumplen una función económica social. Y como cada 2 años entran a chequear tu estancia, si estás cumplimiento, le pregunta al vecino, que es la ABT, ¿tienen sanción? Pero dice el nuevo reglamento increíble, el que salió hoy día, que cada fin de mes deberán mandar al INRA para que, a través de un sistema, para que den si existe ya una sanción sobre ese predio. Porque si está sin estar saneado, obviamente voy a deducir. Si está saneado, ya no le reconocen el derecho, el que no tiene título. Y el que tiene título entra inmediatamente al saber por el satélite que la cicatriz de quema no cumple la FES, se aplica el 401, reversión, y nos vemos choco, sin propiedad, con bastantes deudas. ¿Y en qué queda el vecino que se le quemó todo, que el incendio, normalmente vienen aquí en el Beni, vienen, como son pastizales, avanzan, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Yapi, en 2 horas andó 17 kilómetros un incendio, de acuerdo a la temperatura, la humedad, el viento, ¿no? Entonces, ¿en qué queda, doctor, este artículo tan bonito? Y si es inconstitucional, porque este va a ser una ley, pero ¿en qué queda el principio de reserva legal? Si es a través de una constituyente, si es a través de una reglamentación de una ley. A ver, 2 aspectos merecen un comentario porque efectivamente yo dejé volando la idea y me alegra que lo haya aclarado, que si me cobran la multa ya no deberían iniciarme procesos de otra naturaleza. El problema es que ya en la jurisprudencia internacional está aceptado que no en general ni en este caso en concreto, ¿no? Porque que las multas administrativas que se llaman pueden existir sin que se considere doble juzgamiento respecto de las responsabilidades penales. No quiero hablar en este caso en concreto, pero en abstracto, miren qué sucede. Por ejemplo, si una persona manejando un auto se accidenta y daña una obra pública, tiene que reparar. Pero eso no le eximen del proceso penal y más o menos así lo toman. ¿Ya? Entonces, no hay una corriente definitiva que uno pueda decir, pero va surfeando, como decimos, en unos países sí, en otros países no. Aquí no se ha presentado eso todavía, no conozco yo una sentencia del tribunal que haya dicho que lo administrativo es una cosa. Lo insinúa en alguna sentencia, pero no al fondo, o sea, lo mencionó, ¿no? Entonces, dependería de qué dice un tribunal constitucional acerca de si las sanciones administrativas ya impiden, ya fue un juzgamiento, una sanción y me impiden otra, o al contrario, agarrarse de las teorías modernas y decir es otra cosa y esto tiene que seguir. Eso por un lado. Al mismo punto, doctor, perdón que corte. Claro. La primera sanción administrativa, doctor, por el instructivo 005, grado 2014 de la ABT, donde se junta todo el órgano judicial, constitucional, ese instructivo y definen que el coactivo debería ser llevado de acuerdo a la jurisdicción del Tribunal Agroambiental mediante un proceso, o sea, en contra de la ley. Nos gustaría que un poquito, porque la sanción administrativa es una, pero ya te mandan a la vía ordinaria a la ejecución. Entonces, van atadas estas 2 sanciones y actualizadas a la final en USB. Si se puede, ya deja de ser administrativa, sino ella es judicial. La primera sanción, porque hay 3 sanciones. Tenemos la sanción administrativa, la coactiva, la penal y aparte la pérdida de la propiedad de acuerdo al 5225 de disposición final primera y también a esto, ya en una ley. La anterior la tomamos con un recurso fácil, pero esto no. O se puede. ¿Cuál ley? Decreto Supremo 5225, en la disposición final primera, recoge lo mismo. Pero en el tribunal lograron pronunciamiento. No, pero no es difícil, digamos, trabajando, sí se puede, digamos, pero sin embargo. Es muy difícil. Ahorita pues no, pero. Es muy difícil. Pero, por ejemplo, nosotros
la gente que trabajamos en materia constitucional. Eso establece, miren, las quemas ilegales y los incendios son contrarios al uso sustentable de la tierra y no constituyen cumplimiento de la función social ni la función económica social. No, ese es el decreto supremo. Claro, es lo mismo que eso. Pero lo recoge el mismo, el uno. Exacto. Primero, eso requiere de una ley que lo diga, ¿ya? Y de además que tiene que ser conforme a la Constitución. Digo ley porque no puede ser decreto. Y que debe ser conforme a la Constitución. Yo, en lo particular, no participo de que eso sea constitucional. No guarda coherencia. Pero, miren ustedes, yo me dedico al derecho constitucional desde que tengo uso de razón. Pero tampoco ignoro cómo es nuestro país. Y si hoy día ustedes me dijesen, pero doctor, usted dice que es inconstitucional, entonces demándelo. Yo le diría que no. Tienen menos posibilidades de encontrar un respaldo en las instancias constitucionales en armonía a la Constitución. Y los ejemplos pueden sobrar ya. Donde dicen 2 periodos, la gente entiende 3, 4. O sea, en número no aciertan. Imagínense donde hay palabras. No sé si me explico. Entonces, lo mejor es acciones de hecho, digamos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, en diversos sectores. En la minería ha pasado lo mismo, ¿no? En la minería se ha destruido la minería y ahora lo que vemos en los informes, de que está en manos de sindicatos y de gente que cuando le quiere cobrar impuestos al gobierno le tiran un dinamitazo, se acabó la discusión. No digo que vamos a hacer eso, pero me refiero, esa es la realidad, con un dinamitazo se acabó, no hay ley que... Entonces, esa es la realidad del país, ¿no? Obviamente yo como abogado soy huérfano, ¿no? Y menos, pero esa es la realidad, no pueden ignorar uno. Entonces, eso es lo que creo. Entonces hay que lucharlo en el legislativo, hay que lucharlo en las calles, civilizadamente y democráticamente, pero creo que es ahí antes de... Incluso, pero sí con la conciencia que uno sabe que es inconstitucional, de que sabe que tiene razón. Y entonces, ¿para qué sirve el orden constitucional? Normalmente es la formulación científica más grande que se haya descubierto en el mundo. Igual a la pólvora del derecho constitucional, porque imagínense lo mágico que es. ¿Cómo nos vamos a comportar todas las bases de una sociedad y de respeto? Es mágico, digamos, el tener esa idea. Claro, pero eso requiere de que las personas tengan credenciales democráticas, ¿no? Y a nosotros los bolivianos, tanto a la sociedad civil como a los políticos, mucho más, les falta credenciales democráticos y donde la Constitución dice 1, los demás leen 4, o 3, o 2, y se vuelve un caos. Pero aún así, en esas situaciones, la Constitución es un punto de legitimidad, porque uno puede decir, convencer a los demás, miren, acá dice esto, y les explico por qué tengo razón. Y claro, va generando conciencia. Creo que, aunque parezca medio poético, no sé qué decirlo, pero ese es el modo en que debemos desarrollarnos hoy día aquí. No hay otra manera, ¿no? Y han visto ustedes también los últimos fallos miren ustedes, y termino, perdón, en el fallo de la declaración de desierta de las candidaturas a ciertos departamentos, ¿qué dice? Se declara desierto el departamento de Santa Cruz respecto del Tribunal Constitucional, digamos, dice, ¿no? Que en cuanto a los candidatos. Pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento, si uno lee la sentencia, dice lo siguiente: en esa lista no hay una mujer y no hay un indígena. A ver, señor, si no hay una mujer y no hay un indígena, ¿no sería mejor que la metan a la mujer y al indígena y no me voten a mí? Porque ya yo fui elegido. O sea, ¿cómo llega a esa conclusión? Miren ustedes, porque al sacarme a mí, digo a mí como ejemplo, nunca me he presentado, no tengo la edad todavía. Al sacarme a mí, me están sancionando sin haber sido juzgado, sin haber sido oído y sin haber sido sancionado. O sea, de rebote, ¡pop!, afuera. Eso lo prohíbe expresamente el artículo 117 de la Constitución. Entonces, más allá de las razones que tenga razón el Tribunal Constitucional o no, de que debe haber una mujer y un indígena, entonces debiera agregar eso, si ese es el problema, digo yo, agregar. Pero
los que fueron ya preseleccionados tienen que quedarse, porque de ellos no ha dicho nada, no ha dicho, no, aquí señor, usted no tiene libreta, no va a estar para eso, pero digamos, no tiene libreta de servicio militar o cualquier cosa que haga que esa persona haya incumplido o el procedimiento haya sido irregular y por tanto su preselección no haya sido válida. No, pero en esa está. No sé si alguien quiere... Yo, doctor. O sea que podemos ir concluyendo que este proyecto de ley es inconstitucional, primero. Segundo, que no cumple ni una finalidad. Tercero, que no persigue los incendios. O sea, no protege nunca el medio ambiente. Son tres elementos, queridos senadores, que tienen que llevarse claros de aquí, que no solamente su discurso de los ambientalistas es simplemente un discurso de regar plata para ser repartida y para seguir al sector boliviano. Porque las leyes son de alcance nacional, ¿no? Para todos los departamentos. Eso es lo que queremos dejarlo claro con ustedes para que tengan este conocimiento. Vamos a hacerles llegar también de parte de nosotros, del Departamento Técnico de Pegaveni, un pequeño resumen ejecutivo de lo que hemos hablado aquí. Una vez procesemos todas las imágenes y le vamos a hacer llegar como ayuda de memoria y puedan defender la postura del Departamento del Beni y sobre todo del sector productivo de Bolivia. Porque no es para el Beni, es para Bolivia lo que vamos a defender. Justamente quiero insistir sobre el particular que acaba de mencionar. O sea, que los aspectos de la ley la tenga muy clara. Mencionaba tres, que creo que lo documentamos, pero me gustaría que usted se lo ponga en evidencia nuevamente, si fuese posible. Claro, para los nacionales, porque son económicamente que se le va a entregar la orientación, pero en esa parte hay que insistir porque es demasiado. Miren, yo quisiera hacer énfasis en el destino de las multas. A mí me parece clave. Si estoy cobrando una multa y no reparo el daño, ¿para qué estoy cobrando la multa? Y sobre todo digo que ese daño es medioambiental y debe ser reparado de forma inmediata. O sea, el discursango es muy bueno. Sí, gástese esa plata y nadie aquí en este salón, nadie, estoy seguro, estaría en desacuerdo con eso, en reparar, en mitigar, en reponer esa situación. Nadie. Porque eso es lo correcto. Y el otro elemento, la legislación así tan genérica que no distingue entre las víctimas. ¿Por qué ponía el ejemplo yo de los seleccionados? Han resultado víctimas, nadie los ha jugado y están fuera. Lo mismo. El predio, como contaba Jorge, el predio una quema y a eso venía la cicatriz de la quema. Si dice el viceministro, o el ministro, perdón, que hay 5 millones de hectáreas quemadas, ¿cuántas propiedades pequeñas, cuántas propiedades medianas, cuántas propiedades grandes será eso? Entonces tendría que demostrar que en cada una de ellas hay cicatriz, porque si no, donde no hay cicatriz hay una víctima. Y ese tiene que recibir pues alguna indemnización. No me digan que vaya a un proceso penal, porque si es tan bueno el proceso penal, entonces usted no cobre multa y usted también inicie un proceso penal. Entonces, hay un desparpajo en la lógica de la ley que no tiene el equilibrio que el orden constitucional siempre exige de las cosas. El orden constitucional siempre le pide respetar a los demás, tratar como quieren que uno lo trate. Entonces, no puedo yo decir, yo cobro por todos los dañados. ¿Y quién es usted? No, pues soy el Estado. Pero le cobro por todos los dañados y a los dañados quedan sin posibilidades de recuperar ni su actividad. Esos creo que son conceptos muy sustanciales que hallo también difícil cómo procesarlos normativamente. Pero es que sin eso tampoco vale ninguna ley, ¿no? O sea, si no somos capaces de dar una respuesta a eso, no sé qué sentido tiene una ley que solo persigue al que quiere y además lo amenaza con que se va a revertir su propiedad. O sea pequeña, no olvide,
no está hablando de la mediana y de la empresa agropecuaria, sino de la función social, y la función social solo se cumple en las tierras comunitarias de origen, en la pequeña propiedad y en las propiedades colectivas. Una pregunta, doctor, después de la doctora Claudia. ¿Qué pasa con la TCO o TCI? Si son ellos los que inician los juegos, ¿van a ser sancionados o no? ¿O van a tener pérdida de la propiedad nada más directa? Tienen los mismos efectos que para ellos, o sea, no hay, la regla es ahorita general, ¿no? No le dice, excepto en los territorios, dice, el que queme, ¿no? Entonces, donde esté la cicatriz quema, por decir, si dijese, donde esté la cicatriz de quema, ya sería un punto a favor, ¿no? Porque ya mostraría que vamos a castigar el origen de eso. Pero si castigamos así los efectos, no tiene. Aquí normalmente en el BEN son 500.000 hectáreas, un promedio de una TCO. ¿Se multa por la totalidad del predio? Dice la normativa que es por la totalidad del predio. Por la totalidad del predio. Yo le sugiero a en todas las federaciones de estas senadoras que tienen acá, la tercera semana de todos los niveles libres. Entonces, simplemente necesito que ustedes transporten a mi asesor, mi persona, para poder trabajar con las mujeres de federación y todo el gremio. Bueno, muchas gracias. Podría que no avanzaría mucho la demanda de la ley, ¿no? Por la situación de caos que vive el país, no porque no sea inconstitucional. Porque no me hagan hablar, ¿no? Hasta ahí está bien la respuesta. Tengo ustedes saben que yo siempre he sido una persona de frente. En la Asamblea Constituyente no ha quedado artículo que yo no haya cuestionado públicamente, ¿no? Pero he aprendido alguna lección. No, no, pero creo que todos somos conscientes que el poder es desde hace tiempo, no desde este gobierno, el Tribunal Constitucional lo que hace el Ejecutivo. Y eso es mortal porque los ciudadanos quedamos indefensos, ya ni siquiera indefensos, ¿no? Con un dominador más fuerte todavía, porque si al final hay independencia, bueno, se excede a veces el Ejecutivo, pero vamos al Legislativo, vamos al Constitucional y algo conseguimos, un equilibrio. Hoy día eso es muy difícil y mientras no vuelva la institucionalidad, yo creo que no es recomendable. Yo veo frecuentemente la gente plantea cosas, ¿no? Por poner el último caso, y entre ellos me refiero los que están gobernando, que cuando presentaron, me imagino, los del MAS Evista su amparo, estaban convencidos que tenían la razón, y eso es irrelevante respecto de la decisión del otro grupo, que es el que está gobernando. Entonces, las acciones en la calle, las acciones de concienciación en el resto de la ciudadanía y en las autoridades públicas, es lo que vamos a mediano plazo va a lograr que los gobiernos se mantengan con cierta distancia. De otra manera no, porque legitimamos y se convierte en una verdad absoluta. Una vez lo ha dicho el tribunal, se acabó la discusión, entonces no tenías razón, nos van a decir, ¿no? Tu abogado no tenía razón. Entonces, ese es el detalle, porque hoy día
incluso más, yo les digo, cuando estaba el primer tribunal constitucional, el doctor Wilman, el doctor Rivera, el doctor Pablo Dermisaki, en fin, eran personas, pues, es más, ¿saben cómo trabajar? A una persona le decía, usted tiene 100% de posibilidad de que le salga bien. Así era. Imagínense, porque yo me lo sabía toda la jurisprudencia y sabía qué había dicho en otros casos. Ahora la jurisprudencia es muy volátil, muy cambiante. Lo que usted sabe hoy no le sirve al segundo. Entonces, no hay esa seguridad que antes existía y que permitía decir, no, si va, usted le va a dar la razón, porque mire esta sentencia. Ese es el problema. Y en esa situación yo no puedo ignorar la realidad, ¿no? No puedo, sería de mi parte muy ruin. Así. Gracias, doctor. Yo quiero un criterio importante que los periodistas participen y entiendan las socializaciones como un proceso. Claro. Claro. La regla que tenemos por si una constitución, siempre yo presidente de la Comisión de Medio Ambiente, siempre se llegar a la comisión porque saben que o sea, solamente dicen, sí, porque cada hacer una socialización aplica a buscar un proceso de que tienen que retroceder en la función que tiene la ley para intentar para que yo otra vez reemplazar la ley por asunto de que el marzo de vuelva a mensaje nuevo. Y lógicamente reiteramos como quieren el proceso, quieren poner para todo el país. Entonces, la senadora, Gracias, señor. Buenos días para todos los presentes. Creo que la decisión que nos ha dado ha despejado algunas dudas que ya se habían analizado, porque haber visto de este proyecto que afecta al boliviano y al gobierno boliviano. Me da gusto que una de las proyectos en el Zoom, la senadora habla de participarse, y el asesor de la senadora Cecilia Quintero, Carlos Tadeo Rivera, es muy importante que ustedes impulsen lo que es y lo que hemos considerado nosotros de que esta ley es constitucional. Es una ley que toca el fondo de lo que es el sector productivo del país. Nosotros hemos trabajado con la ley, vamos a seguir trabajando con la ley y bueno, el objetivo es estar en los porque tenemos los derechos de todos los que tenemos bolivianos. Quieren que defiendan tierras del oriente boliviano y nosotros vamos a evitar, como ya lo evitamos en semanas pasadas, los medianos nos hemos unido para eso y vamos a seguir unidos y invitamos a los colegas senadores que se unan también. Aquí importa el de importa la verde como el suplente, y eso es lo que importa la forma para ir verde también. Entonces, porque eso significa Bolivia. Significa una Bolivia productiva, un beneficio productivo con la seguridad jurídica que garantice el desarrollo del departamento. Creo que es muy importante una aclaración de este proyecto de la 40, porque realmente de verdad nosotros como pueblos indígenas también podemos ser afectados por esa razón. Por eso yo le decía, cuando ya la colega cuando que entiende la política y bueno, la de la colega para que ellos también estén escuchando que todo proyecto de ley que vaya en beneficio del departamento, esos proyectos de ley se tienen que trabajar en el departamento, no
no se tiene que trabajar hacia arriba, sino desde abajo hacia arriba. Es por eso que muchos de mis niveles hemos perdido todos, porque siempre creo que así se tiene que trabajar con la ley, que acá se trabaja y los verdaderos que estamos acá no conocemos cuando hablamos. Por eso yo tenía ese dicho ahí en sesión del Senado, echa la ley, echa la cama para nosotros enseñar. Por eso es importante de verdad nosotros como pueblo indígena que vamos a ser afectados por el porque aunque nosotros como pueblo indígena no vamos a quedar de las sanciones y va a ser bueno, porque ahí no dice a ver cuándo se le va a montar a los indígenas. Entonces, eso es una clara de verdad, nosotros estamos totalmente preocupados por la ciudadanía, que todas las leyes que nos trabajan se tienen que trabajar en el sector donde corresponde, ¿no? Para que todos los papeles y todo colocaron la ley, no es nomás de tomarlo hacia arriba y bueno, seguir y ya recién está aprobado, porque eso es lo que me preocupa bastante. Pero yo también pido que toda la medianidad, todos los sectores, que nos unamos para poder hacer una ley que sea buena, de acuerdo a como nosotros queremos. Eso es lo más importante, y no que nos pongan de acá y después nos toman de malas personas, pero creo que nosotros estamos elegidos por ustedes para poder defender lo que corresponde a todo lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación también. Esta ley es más regulativa que la carretera y reina al primer empleador del Estado, son los productores. Los productores son los primeros empleadores del Estado, más allá del Estado propiamente. Y los frenan la productividad y por ende frenan el desarrollo tan alienado para entonces, esperamos que el programa, nosotros como decía la senadora Claudia, el programa para desarrollar todas las cuestiones y a otros sectores más para a la atención de las ciudades para poder llevar inclusive a los mismos compañeros puestos con la ley y que conozcan la verdadera realidad de la Jessica. Hola. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los felicitar a Megabelli por este espacio. Muy importante para todos los bolivianos, tener el Zoom, que la gente también se pueda conectar como asociada de Megabelli. Agradezco por la función que están haciendo porque es muy importante que escuchemos y entendamos la realidad para poder salir adelante de momentos un poco críticos que estamos viviendo, no solamente en la sino familia, etc. Y la única forma de que podamos lograr es estando informados, uniéndonos, académicos, científicos, indígenas, todas las instituciones bolivianas, sabiendo la problemática, informados de la problemática ya del animal, como una solución hermano, que creo que necesitamos tener no solamente el problema, sino la solución, y que la gente entienda hacia dónde vamos. Tenemos que unirnos, tenemos que informar, y esta única forma que vamos a ir adelante es la cómo nos tenemos que ganar es pelearlo. Yo creo que se tiene que pelear en esta situación porque es un tema de sobrevivir. Y solo vamos a sobrevivir unidos. Todos los comunicados, todos los senadores, todas las instituciones, universidades, académicas, esto son exactos. Si no nos unimos, creo que podemos salir viviendo todo. Pero es importante este escenario que no ha hecho Megabelli como el doctor para que la gente pueda entender
es importante que la gente pueda entender qué está pasando y en el momento en el que está con la acción es que no hay mucho tiempo, no tenemos mucho que perder, pero tenemos todo que perder a la gente. Entonces hay que sacar el pronunciamiento. Yo como mediana voy a apoyar lo que diga la Federación de Camioneros del País, las determinaciones que tomen para poder defender a la región nuestra lucha y nuestro departamento. Y además nosotros somos los que también tenemos soberanía alimentaria a Bolivia. Entonces, van a tener que hacer todos los esfuerzos oportunidades, el cívico, y nosotros, los ciudadanos también, los productores, vamos a accionar de esta hablando de ocupación, a las necesidades que adelante que tienen que dar nosotros. Bueno, yo creo que realmente agradecer a la Federación por estos escenarios tan importantes. Agradecerle al doctor por la exposición. Yo creo que más claro está el agua. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que los venianos estemos seguros, que nosotros tenemos que tener una propuesta. Lo he venido diciendo una y dos y mil veces que realmente mientras nosotros no tengamos una propuesta como venianos, donde la gobernación, brigada parlamentaria, la asamblea legislativa, Pegaveni, campesinos, indígenas y toda la sociedad civil organizada no tenga una posición y no tenga una propuesta, siempre vamos a estar improvisando. Yo creo que no tenemos que cansarnos de socializar estos temas como lo hemos venido haciendo en compañía aquí con las autoridades a nivel departamental, nacional, en coordinación con Fegaveni y la universidad, que siempre han sido el punto de lanza para el tema técnico y científico. Entonces, lo que tenemos que hacer los venianos primeramente es estar seguros de lo que vamos a hacer y no recibir esas leyes que nos siguen enviando en maleta acá a los venianos. Nosotros conocemos nuestra identidad, sabemos nuestro objetivo y sobre todo sabemos nuestro rumbo, a dónde vamos a salir como venianos. Muchas gracias. Yo no quiero dejar pasar o dejarlo ir todavía al doctor Ahum y seguramente voy a pecar de algunas cosas. Porque el pueblo en general, o muchas personas en particular, entienden que un decreto supremo se antepone a una ley. Uno lo interpreta de esa manera. Y para ser más específico, en nuestro caso, hay un decreto supremo que se antepone a la 1171, ¿verdad? Y uno no entiende los derechos que tiene para defenderse, y es necesario que lo entendamos, no lo sabemos, y qué mejor que un constitucionalista como el doctor Ahum nos pueda dar una luz sobre este particular. Perfecto, ¿no? Efectivamente, en la relación de la 1171 con el decreto, ¿qué no es 5203? Si nos fijamos bien, ambos están regulando lo mismo. Una tabla más alta, la otra tabla de la ley un poco más racionalizada, si quieren ustedes. Pero esta disposición transitoria de la ley 1171, que dice que 60 días deberá emitirse un decreto, ha provocado, digamos, como la puesta en duda de su vigencia. Y eso que ya van varios años, ¿no? La ley del 2016. Entonces, ¿qué sucede? Me imagino que hay intereses también que tratan de que eso se interprete así. Más si con el decreto se obtienen para la administración pública mejores multas. Sin embargo, en la jerarquía normativa, que es el último mecanismo de acción en la Constitución, una ley está muy por encima del decreto supremo, que es reglamentario. Tiene que decir cómo debe hacer, no qué se debe hacer. El qué se debe hacer, si la multa es $1, $2, eso es la ley.
porque con eso se afecta a derechos fundamentales, patrimonio, propiedad privada, o se le obliga al ciudadano se desarrolla un derecho de otra naturaleza, sea político, sea civil. Entonces eso no es competencia del decreto. Y sin embargo, el decreto en este caso está diciendo exactamente en su contenido, más allá de las cantidades diferentes, lo que dice la ley. Entonces ese decreto ni es conforme a la Constitución y debe estar sometido incluso a la ley además, y solo debe describir cómo va a operar la ley, nada más. El quantum, el qué, por qué cobran, por qué paga uno, cómo paga, dónde va a pagar, perdón, pagar ya es el decreto, sino el quantum, el por qué le cobran a uno es la ley. Entonces, si de alguna manera de derecho más sólido, la primera autoridad, incluso hoy día, si un juez en el proceso coactivo alguien le dice, señor, a mí no me pueden cobrar conforme al decreto porque está la ley, lo primero que debería hacer con suma tranquilidad es aplicar la ley. No, porque está aplicando la norma superior que es conforme a la Constitución, además que es conforme. Le podía citar cinco principios que amparan, que además, en este caso en concreto, la ley, además de la jerarquía, además de la competencia, que ya con eso se acabó la discusión, tenemos la favorabilidad, porque es un monto menor. Entonces, no hay razón alguna. Y obviamente el Ejecutivo es más, debiera ser sancionado por haber emitido un decreto en el que no reglamenta la ley, sino que la sustituye y ni siquiera la menciona, además. Menciona un decreto que es de 1990. Y olvida. Y miren ustedes, si por último el Ejecutivo, que puede tener sus discordancias con el Legislativo, no está de acuerdo con la ley, él tiene que o lograr, como dicen ustedes, que lo cambie el Legislativo o demandar al Tribunal Constitucional, pero no puede él, no, como no me interesa la ley, saco el decreto. No, eso no guarda ninguna coherencia. Pero eso es lo que ha pasado en este caso. Y miren ustedes, en el proyecto de ley 240, una disposición transitoria, dice que todos los procesos sancionatorios que se hayan iniciado con la ley 1171 continuarán hasta que concluyan los mismos conforme a esa ley, dice. Miren usted, ¿no? O sea, ¿qué le puedo decir ya? Fíjense en la disposición. Decir. Gracias. Rodarse cita hoy día. Al senador de Claudia, gracias a los asociados, específicos y demás amigos. Vamos a dar este conversatorio y vamos a hacerle una invitación a todos al año de vamos a seguir conversando. Y previo a la finalización, quisiéramos darnos reconocimiento. Son los senadores de quiero. Hola, hola. O dame eso ya si querés. Venga, hola, hola. Buenas tardes. Convocamos a la senadora Cecilia Moyoviri Moye. Estos reconocimientos son por el acompañamiento a haber el
la defensa y desplazamiento de todo lo que hemos comunicado. Gracias a ustedes hemos podido, en consenso y con el beneficio del departamento de Beni y que también hace Bolivia, convocamos a la senadora, Claudia Ewing Algrañaste. Y a nuestra querida senadora Negra Velarde de Sala. Por el Beni. Vamos, senador Juan Jesús Gutiérrez Martínez. Que pueda verdaderamente Por último, convocamos al senador Israel Mamani Arenas. Vamos a pasar. Al lado derecho de la está toda para todos ustedes. Esperamos en este preciso momento. Gracias.